Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Amén. Quiero invitarle a leer en Hechos capítulo 4, a partir del verso 1 hasta el 4. Quiero hablarles hoy con el tema el impacto de un milagro. Dice la Escritura, mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema del impacto de un milagro. El libro de los Hechos, al igual que los evangelios, presenta la predicación del evangelio de poder. Presenta la predicación de un evangelio que se convierte en la solución de Dios a las necesidades de la gente. Aunque el evangelio incluye la transformación de vidas en todo lo relativo al carácter y a la relación con Dios que de manera individual nosotros debemos desarrollar, no podemos obviar que a través de los milagros, prodigios y señales al estilo del libro de los Hechos y los Evangelios, el ministerio de Cristo y luego el ministerio de la iglesia deja de ser invisible para la sociedad, deja de ser marginal, deja de ser un grupo de trasnochados e ilusos. Y el evangelio, más que palabras, se convierte en hechos portentosos del Espíritu Santo en la vida de la gente. Muchas veces hemos hecho referencia a ese milagro tan famoso de Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan llegaban al templo, iban hacia el templo para orar a la hora del sacrificio de la tarde. Lo que para nosotros hoy serían las 3 de la tarde. E iban a orar, era una costumbre, sobre todo después del avivamiento de Hechos capítulo 2. Y se encontraron con un paralítico que estaba a la puerta del templo, que siempre le pedía limosnas a la gente. E hizo lo propio con Pedro y con Juan. Y ellos, en vez de darle limosna, porque en efecto no tenían dinero para darle, le dijeron, no tengo oro, no tenemos oro ni plata, sino lo que tenemos te vamos a dar. Y oraron por el paralítico que estaba a la puerta del templo. Este fue sano inmediatamente y se levantó. Y noté un detalle estudiando el pasaje bíblico que me llamó mucho la atención. Todo lo que pasó alrededor de este milagro dice, y el ex paralítico, el que fue sano, estaba asido de Pedro y de Juan. Usted lo puede buscar después en su Biblia. Estaba agarrado. Yo me imagino que ese hombre llegó a la conclusión, estos hombres son dioses.
Estos hombres son lo máximo, me acaban de devolver la vida y no lo voy a soltar. Y dice así el detalle de Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos, que fue maravilloso. Este hombre paralítico recibió sanidad y se levantó. Por eso hoy queremos reflexionar sobre el impacto de ese milagro. La manera que impactó ese milagro en la sociedad. Y a partir de eso, procurar que nosotros como iglesia y como individuos podamos cumplir con el ministerio que el Señor nos ha asignado. Porque a pesar de todas las teorías y hasta las teologías que se levantan en el último tiempo, la iglesia tiene que ministrar con poder y autoridad espiritual para que sucedan milagros, sanidades y señales prodigiosas. Eso tiene que estar pendiente, porque muchas veces la iglesia termina cayendo en una especie de círculo limitante, porque resulta a veces más cómodo, porque representa quizás menos trabajo, o simplemente hemos creído una de esas doctrinas como la de la cesación de los ministerios y de la administración con la manifestación del poder y los dones del Espíritu Santo. Y eso es un error para la iglesia. Tenemos que seguir como la iglesia del libro de los Hechos. Tenemos que anhelar ser como la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia que de 120 en unos días se convirtió en una iglesia de decenas de miles. Y a veces yo, escuchando a hermanos que trabajan mucho en temas de evangelismo y que hablan mucho de verdad, de la forma de llevar el evangelio, a veces yo me quedo con el deseo de escucharlo decir: busquen llevar poder de Dios para que la gente sea impactado cuando ustedes los toquen, cuando oren, cuando le hablen en el nombre del Señor. Yo creo que tenemos que motivar más eso. ¿Cómo veía la sociedad a los seguidores de Jesús en el momento que ocurre este milagro? Es posible que tuvieran la percepción de que los seguidores de Jesús eran un grupo en desbandada, sin un líder visible, porque el que tenían fue crucificado y desapareció. Y que trataban de regresar al escenario a la vista de la sociedad con el alboroto del aposento alto de Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Podían muchos pensar: ese grupo de galileos ya pasó al anonimato. Pero lo que ignoraban, y yo creo que mucha gente también hoy ignora, es que el evangelio, más que palabra, son hechos portentosos del poder de Dios por medio del Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Y eso como iglesia tenemos que tenerlo presente, porque más que el milagro en sí mismo, como este que representó la sanidad de un paralítico de casi toda la vida, era una señal de Dios para la salvación de los perdidos y para la confrontación de la sociedad pecadora. Cuando el poder de Dios se manifiesta, trastorna el imperio del diablo y produce convencimiento de pecado en muchos que están observando lo que está pasando. Y eso resume el ministerio profético de la iglesia cuando predica el evangelio. Por eso muchas veces me voy a expresar en contra
de esos conceptos que a veces de buena fe asumimos dentro del evangelio. Nos vamos a hacer amigos y todo eso puede ser bonito. Y vamos a llevarle el evangelio con mucho cariño a la gente. Todo eso puede ser bonito. Y vamos a decirle palabras bonitas y palabras clave y palabras oportunas. Y todo eso puede ser bonito. Pero a fin de cuentas, lo que más necesita la gente es que los evangélicos le lleven respuesta. Respuesta a la necesidad, respuesta a la esclavitud espiritual, respuesta a cómo repeler la obra del diablo que los tiene contra la pared. La gente necesita respuesta de parte de Dios por medio de la iglesia. ¿Qué impacto tuvo la sanidad del paralítico de Hechos 3 en el pueblo? Eso es impresionante. Mire cómo dice el capítulo 3, verso 9 en adelante. Después que ocurrió el milagro de ese paralítico, mire todo lo que dice. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aleluya. Oh, pero mira ahí el cojo. Ah, pero mira fulano, el que pedía. Ah, pero míralo. Y míralo, está caminando. Y está alabando a Dios, parece que se convirtió. Está convertido. Y está de pie. Y ya no se arrastra. Y ya no pide. Aleluya. La gente quedó impactada. Porque el paralítico que había sido sanado era una persona conocida en la sociedad. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces nos han enseñado el evangelio de la marginalidad. No, quédense por allá por la orilla, donde no se vea mucho, donde no breguen con nadie interesante, ni conocido, ni con problemas importantes. No, el evangelio es respuesta de Dios para todo el mundo. El evangelio es respuesta de Dios para el pobre, para el rico, para el de clase media, para el profesional, para el técnico, para el obrero, para el buhonero, para todo el mundo. El evangelio es respuesta de Dios. Yo no puedo marginar al evangelio, ni dejarlo para un grupo específico. Por eso la gente quedó impactada. El paralítico, todo el mundo lo conocía. Y dice Lucas, y le reconocían. Sabían que era el que se sentaba a la puerta de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Claro, ellos esperaban que ese hombre siempre iba a estar ahí pidiendo y vuelto un etcétera. Ellos no esperaban que el poder de Dios pudiera transformarlo, como le ha pasado a mucha gente, con muchos de los que están aquí en este templo. Hay gente que nunca creyó que tú podías ser cristiano. Hay gente que nunca esperó que tú podías estar de pie hoy. Hay gente que nunca tenía en su mente que tú ibas a sobrevivir lo que has sobrevivido, porque la mano de Jehová te ha sostenido. Aleluya. Por eso mucha gente, tú tienes que decirle: yo soy un testimonio de la gloria de Dios. Yo soy una evidencia de que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma vida. Y eso debemos tenerlo presente. La gente quedó impactada, porque el paralítico que había sido sanado era una persona conocida por toda la sociedad. Y mira lo que dice en el capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, porque cuando recibe sanidad de este paralítico, Pedro da 1 o 2 discursos. Leía un
un compendio, no sé si era un comentario bíblico sobre este pasaje que decía que ahí hay como, en el libro de los Hechos, hay como 10 o 12 discursos, mensajes que llegaron en momentos claves, y este es uno de ellos. Ahora, ¿qué pasó con esa gente que miraba, que quedó impactada? Dice el verso 4 del capítulo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Y cuando dicen mucho, ¿tú crees que mucho? Son 4 o 5. Y dice, y el número de los varones, sin incluir mujeres ni niños, y el número de los varones era como 5,000 hombres. Aleluya, aleluya. Yo llegué a la conclusión de que este milagro produjo una revolución espiritual y llamó la atención de la mayoría del pueblo. Porque óigame, aquí apretado caben 900,000 personas. Y cuando nosotros salimos ahí a la calle, es un acabose. Cuando nosotros salimos ahí a la calle, tú ves a la gente con la mano en la cabeza. Y los carros aquí en la esquina. Tenemos 3 parqueos, pero no hay forma de guardar tanto carro. Yo no sé, parece que los evangélicos nada más piden carro al Señor. Pero tenemos 3 parqueos. Y todavía en la otra calle están los carros de los hermanos. Arriba, abajo, al lado, a la derecha. Y se arma un alboroto cuando estamos entrando y cuando estamos saliendo. Se arma un alboroto. Pero yo me imagino cuando esos 5,000 hombres se convirtieron. Aleluya. Aleluya. Qué mover, qué revolución, qué cosa más grande. Qué cosa más maravillosa, qué impacto en la sociedad, hermanos. 5,000 varones. Esto produjo una revolución espiritual y llamó la atención de la mayoría del pueblo. Definitivamente el milagro impactó en la gente. Ahora, ¿qué impacto tuvo en las esferas del poder religioso y político? Porque el evangelio no se queda solamente impactando abajo, impacta arriba también. Mire qué pasó. Creo que la mejor manera de responderlo es leyendo lo que dice el capítulo 4, verso 1 en adelante, donde leímos al inicio. Hablando ellos al pueblo, es decir, los discípulos estaban hablando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Yo les voy a explicar, y el domingo yo hablé aquí de los enemigos de Jesús y expliqué un poquito de alguna de esta gente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Los saduceos y estaban resentidos de que se enseñara al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano, tradúzcase, lo cogieron preso y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El poder religioso en pleno. Estaba molesto con el milagro que por medio de Pedro y Juan había ocurrido. Tan molesto que lo metieron preso. Lamentablemente, tenemos que decir que la primera persecución del movimiento cristiano fue iniciada por los saduceos y no por parte de un grupo gentil ni por el gobierno romano. Los saduceos fueron los primeros que pusieron impedimento o barrera en contra de la predicación de la iglesia primitiva. Estos constituían una minoría, sin embargo eran una aristocracia
de gran influencia tanto en el templo como en el gobierno. Ahora, ¿por qué reaccionaron negativamente? Y a veces me gusta entrar en estos detalles porque a veces el gran público no tiene oportunidad de estudiar a fondo la Biblia y uno como predicador y pastor tiene que ayudar a la gente a enseñar por qué pasan algunas cosas y quedan descritas en el texto bíblico. ¿Por qué los saduceos, siendo gente del judaísmo que creían en la ley de Moisés, que creían en todo lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por qué esta gente se convierten en los enemigos de Pedro, de Juan, de los discípulos, hasta el punto que a Pedro y a Juan lo meten preso? ¿Por qué reaccionaron así con este milagro? El milagro le molestó por varias razones. En primer lugar, los saduceos le molestaba que Pedro y Juan estaban enseñando como si fueran rabinos. Porque ellos decían, somos nosotros que tenemos que enseñar. Aquí los jefes somos nosotros. Aquí Dios no puede estar usando a otra gente. Porque las multitudes se quedaron embelesados. ¿Usted sabe lo que es embelesado? Absorto. Mirando a Pedro y a Juan. Y ellos sabían que Pedro y Juan no tenían escuela. No tenían instrucción. No tenían enseñanza en los profetas ni en el Pentateuco. Ellos no podían aceptar que esa gente con tan poca preparación, sino solo 3 añitos con un tal Jesús Nazareno, pudieran de repente hablar como hablaban, con la autoridad que hablaban y con el impacto que tenían en las multitudes. Ellos no podían entender cómo esa gente tan sencilla podía estar a ese nivel. Y por eso se molestaron. Otra razón, no creían en la resurrección. Y Pedro lo primero que dice, hemos hecho esto, todo esto ha pasado en el nombre de Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron y mataron. Aleluya. Conectó el milagro con Cristo y con la obra redentora. Y en tercer lugar, probablemente la causa principal de su rechazo, estiman muchos estudiosos, es porque los saduceos trataban de mantener relaciones amistosas con los romanos para poder conservar sus riquezas, su comodidad, su prestigio y su poder. Hay gente que su evangelio le llega hasta que tiene que chocar con un poderoso del mundo. Ahí se doblegan. La reacción de los saduceos, hermanos y amigos, es una reacción triste, ¿verdad? Pero al mismo tiempo revela que el impacto de este milagro sacudió el piso de gente que estaban influyendo en la religión, pero no tenían experiencia personal con Dios. Usted se va a encontrar en muchos escenarios con gente que está dirigiendo supuestamente organizaciones que deben guiar a la gente a la búsqueda de Dios, pero ellos no han tenido una experiencia personal con Dios. Por eso es tan importante que los creyentes traten de tener experiencias con Dios. Por eso es que estamos promoviendo la renovación espiritual este año. Que tú tengas experiencias personales con Dios, que tú sientas la presencia de Dios, que tú no vivas por el testimonio de lo que le pasó a fulano ni a mengano, sino que tú vivas por lo que Dios ha hecho en ti, que tú puedas testificar y decir, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es el Espíritu Santo manifestándose en la vida de una gente, yo sé porque mi cuerpo, mi ser, toda mi vida ha sentido su presencia. Porque eso te cambia el panorama.
Eso te cambia la visión. Eso te cambia el enfoque. Tú tienes otra actitud frente a todo lo que pasa. Eso pasó con los saduceos. Ellos no deseaban que los discípulos perturbaran el orden ya establecido, aunque ellos sabían que los romanos eran muy tolerantes. Ellos no querían permitir a los discípulos que crearan un movimiento, una revolución espiritual, y por eso decidieron terminar con ellos y fueron y lo apresaron rápidamente a Pedro y a Juan. Y esto es uno de los ejemplos de cómo un grupo de hombres, para mantener sus intereses creados, puede negarse a escuchar la verdad o negarse a que otros la escuchen. Lamentablemente la reacción no se quedó ahí. Mire lo que sigue diciendo Hechos capítulo 4, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, ¿a quién? A Pedro y a Juan, que estaban presos, le preguntaron: ¿con qué autoridad o potestad o en qué nombre habéis hecho esto ustedes? Lo cuestionaron. ¿Con qué autoridad han hecho esto? Ahora, ¿quiénes eran esta gente? Estos grupos, estos tres grupos de aquí, constituían el Sanedrín, la corte suprema de los judíos. El grupo de gobernantes o sumos sacerdotes era el cuerpo representativo de todo el poder sacerdotal. Los ancianos era el segundo grupo de hombres respetados de la comunidad y podían aportar contribuciones en cuanto a los asuntos públicos. Y el tercer grupo, los escribas o doctores de la ley, pertenecían en su mayoría a los fariseos. El presidente natural de este tribunal era el sumo sacerdote, que en esta ocasión era Caifás, el mismo de la pasión de Cristo. Los dos hombres, Caifás y Anás, merecían el título de sumo sacerdote. Caifás, yerno de Anás, estaba en vigencia y Anás era el presidente emérito. Este era el poder que estaba protestando. Pero el poder ¿de quién? De quienes habían acabado, de quienes apresaron a Cristo, de quienes condenaron a Cristo a ser muerto en muerte de cruz. Y eso es impresionante. Porque yo me imagino, Lucas no lo detalla aquí en el libro de los Hechos, pero yo me imagino que ellos decían en sus aposentos y en sus conversaciones internas: pero ¿y cuándo es que vamos a acabar con esta gente? Lo aprisionamos, lo aplastamos y como que paren más y paren más. Repitiéndose la historia de lo que pasaba con los judíos allá cuando eran esclavos en Egipto. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¡Aleluya! Quiero concluir con dos ideas finales alrededor de todo esto. Debemos entender cuál es la naturaleza del ministerio de la iglesia en esta tierra y en cada tiempo que nos toca vivir. No podemos acomodarnos a la idea de que la gente se alegrará de lo que hacemos, aun cuando lo que hacemos sea para bendición de los necesitados. Hay gente que no se va a alegrar de lo que nosotros hacemos. Hay gente que se va a molestar por lo que nosotros hacemos, porque Satanás no le agrada lo que nosotros hacemos. Y Satanás tiene mucha gente con cara de ángel en la sociedad que no se alegra con lo que nosotros hacemos. No podemos acomodarnos a la idea de que la gente siempre se alegrará de lo que hacemos, aun cuando esto sea de bendición para los necesitados. La sanidad del paralítico debió ser recibida por él como lo hizo
debió ser recibida por el pueblo como lo hizo, pero lamentablemente no pasó lo mismo con los gobernantes, con los principales y con las autoridades del judaísmo. Siempre será de esa manera. Los que viven en ignorancia, los que sirven a dioses falsos y los que se niegan a creer en Jesús y su evangelio, siempre reaccionarán negativamente al impacto de un milagro. Pero eso no debe dejar, o eso no debe hacernos dejar de orar por los necesitados. Siempre hay gente que va a hacer reacciones negativas contra la iglesia por llevar liberación a la gente. Pero tenemos que hacerlo. Porque también, aunque haya gente que se va a molestar, hay muchos que van a buscar de Dios. Hay muchos que se van a beneficiar. Dice la Biblia que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, le entregaron su vida a Cristo Jesús. Ese milagro fue un milagro impactante. Y eso me lleva a la segunda conclusión, que creo que una de las cosas más importantes que el Espíritu Santo me ministró cuando reflexionaba sobre esto. Nuestro deber es, sin temor, seguir predicando, llevando buenas nuevas y orando por los enfermos, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que el mundo crea y muchos alcancen salvación. Y para eso vamos a tener que vencer el temor. Ya nosotros hemos sido un poquito entrenados en enfrentar opinión pública negativa. El Señor nos ha entrenado un poquito. Y qué difícil es cuando todas las redes sociales están hablando mal de ti. Qué difícil es cuando en programas de radio y de televisión y diferentes medios tú oyes gente opinando sobre ti, sobre lo que tú dices, sobre lo que tú haces, que no tiene nada que ver con la verdad. Y cuando hay algo de verdad, entonces están en contra como quiera. Cualquiera se ablanda. Cualquiera se recoge. Cualquiera se pone en una esquina y dice, déjame yo no bregar porque, mira, entonces van a hablar mal de uno. Yo he venido a decirte, iglesia, no temas. No temas. Hermano, no temas. No temas. El ministerio profético tendrá que enfrentar al infierno. No temas. No temas en ser lo que tú eres. Tú eres luz. Las tinieblas no quieren que tú las elimines. Tú eres luz y tú eres sal. El infierno no quiere que tú sanes la tierra que está enferma. Aleluya. Aleluya, es una batalla segura, pero es una batalla que la vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Me encanta cuál fue la reacción. A partir del verso 8 del capítulo 4, la reacción de Pedro. Porque como decía ahorita, aquí estaba el panorama de los que crucificaron a Cristo. Aquí estaban los leones que hicieron a Pedro temblar. Y lo llevaron a negar a Jesús 3 veces. Pero el Pedro que los enfrentó esa vez no es el Pedro que ahora están enfrentando. Porque el nuevo Pedro que ellos ahora estaban enfrentando fue el Pedro que recibió la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2. Oh, yo no sé cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que decir, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname. Porque ese Pedro
Ese Pedro que negó 3 veces al Señor. Porque unas muchachas ahí, ¿tú te pareces a él? Tú tienes el acentico. Tú tienes el tumbado de los convertidos. No, yo no soy. No, yo no soy. Yo no soy. Cucurucucú. Ahí se fue a pique Pedro. Ay, el Señor me lo dijo. Ay, el Señor me lo dijo. Y se deprimió. Y ustedes saben, Juan detalla cómo Cristo tuvo que restaurarlo. Ahora, aquí en este capítulo 4, verso 8, cuando a Pedro lo presionan, lo apresan y lo llevan a esta corte, donde están todas estas autoridades, mire cómo responde. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya, me encanta ese detalle. Me encanta ese detalle. No fue el Pedro vacío y el lleno de palabras y boca ligera. No. Ahora hay otro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, preguntando de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre, aleluya, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Aleluya. Por él. Aleluya. El que ustedes intentaron detener. Por él. Este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús que lo sanó es la piedra desechada por los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y para que no le quede duda, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Eso se llama hablar con autoridad. Eso se llama hablar con autoridad. Pero eso lo da el Espíritu Santo. Eso no lo da la técnica. Eso no. Hay cosas que son para gente llena del Espíritu Santo que la gente normal nunca va a poder hacer. Hermanos y amigos, este milagro produjo un impacto total para salvación de los que estaban lejos de Dios y produjo un impacto a la sociedad que estaba en sus afanes, siguiendo sus intereses y que se había olvidado del plan de Dios para la humanidad. Por eso le decimos a los amigos: hay verdad en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Conviértanse a Cristo. Todo lo que has visto del poder de Dios obrando en la vida de la gente, en la vida tuya, alrededor de ti, es para que tú creas. Es para que tú abandones el mundo de pecado y te conviertas a Cristo. Ese milagro de Hechos capítulo 3, un solo milagro, produjo una revolución espiritual. ¿Por qué no ha pasado una revolución espiritual en tu entorno? Porque quizás tú no estás orando para que ocurra un milagro. Quizás has perdido la pasión para orar porque Dios levante aún a la gente más mala del sitio. Nuestro deber es orar en el nombre de Jesús. Nuestro deber es dar lo que tenemos. Pero tenemos que estar llenos de Dios para poder dar. Nadie con el saco vacío va a poder dar nada. Tú vas a poder dar si tú estás lleno. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen: yo estoy lleno y yo me quiero llenar más de Dios para poder darle a la gente.
Propón en tu corazón llenarte de Dios. Hay necesidades que sufrir o suplir. Hay situaciones que ayudar. Hay demonios y principados que hay que hacer retroceder en el nombre de Jesús. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. La iglesia necesita poder de Dios. Necesitamos poder. Pedro se enfrentó a los que lo avergonzaron, pero ahora salió victorioso. Porque como dijo Lucas, Pedro lleno del Espíritu Santo. Procura tú estar lleno del Espíritu Santo. Y a los amigos les digo, Dios ha dado señales. ¿Cuántos milagros tú conoces? ¿Cuántas cosas tú sabes que Dios ha hecho? Y eso es para que tú te conviertas. Eso es para que no te quede duda de que Dios es real, que el poder de Dios está obrando todavía y hay necesidad de Dios en ti. Por tanto, debes dejar de ponerte difícil y convertirte a Cristo antes que sea demasiado tarde. Es probable que hay un milagro que ha impactado en tu vida y lo que Dios espera es que tú, como los 5,000 hombres de Hechos capítulo 4, tú te conviertas a Cristo. Que tú al ver el poder de Dios, diga, yo voy a decidirme para seguir a Cristo. Que Dios te bendiga. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, oh Dios. Aleluya. Hemos